Buenas, los saludo en nombre de Jesús, esperando se encuentren bien y qué alegría poder estar con cada uno de ustedes compartiendo un contenido, un temazo hermoso, como lo son los evangelistas, en este caso el evangelio, ¿no? El evangelio. Y la idea pues es compartir un poquito, no no solo de historia, sino de todo lo que tiene que ver con no este personaje, sino esta presencia, porque Jesús es una presencia en nuestra vida. Y eso es lo más lindo y lo más hermoso de poder compartir con ustedes precisamente este contenido tan hermoso como lo son los evangelistas. Y sus fuentes, que es muy importante, ¿no? Es muy importante pues reconocer un poco, ¿no? Sobre los evangelistas, cómo se fue dando todo este proceso de la escritura en los evangelios. Y también rescatar algunas cosas, ¿verdad? Porque a veces, pues decimos, o escuchamos a gente decir, no, yo no creo en la Biblia porque al fin y al cabo, la Biblia no es nada de cierto, no se sabe si eso fue verdad, si no fue verdad. Entonces, pues bueno, a veces topamos con personas así, ¿verdad? Y que a veces necesitamos constatarles a ellos que esa escritura es sagrada, que es inspirada y que ese testimonio de aquellos que vieron a Jesús, pues es cierto, es verídico, no es real. Entonces la idea de hoy pues es compartir un poquito sobre los evangelios. Y quiero comenzar precisamente con el término evangelio, que creo que es importante, ¿no? El término evangelio, ahora lo conocemos al castellano como evangelio, pero que en algún momento, saludos a Silvia, saludos a Cristian, saludos a Luis, y saludos también a Freddy. Lo importante de esto es precisamente ver lo que es el término, ¿no? El término evangelio. El término evangelio. Saludos a Sergio. Sergio, qué alegría verte conectado y pues sobre todo poder compartir un poquito sobre esta gran riqueza como lo es el contenido de los evangelios, ¿verdad? Los evangelios que también son parte de la historia de la iglesia y si queremos situarlos, nos podemos situar en lo que es la comunidad primitiva y también pues la comunidad que surge, esa comunidad post-pascual, ¿verdad? Y ya luego podemos incluso encontrarnos también con los padres posapostólicos, ¿verdad? Que van a datar un poquito el testimonio sobre esto, que luego lo vamos a tocar en algún momento. Y pues bueno, lo interesante es evangelio, que lo conocemos ahora, evangelio, aclarar el concepto de evangelio, ¿verdad? Que pues es una palabra compuesta como la mayoría de palabras que hemos conocido. Recordemos que eu tiene varios significados, ¿verdad? Vuelvo y repito, significa bien, buen, bueno, buena. Y angelium, ¿verdad? En griego, que es precisamente mensaje. El evangelium es el buen mensaje. Evangelium, ¿verdad? El buen mensaje. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que escuchar el evangelio es escuchar a Jesús. Es escuchar a Jesús. Por eso la iglesia se nutre y por eso en la Eucaristía la iglesia se alimenta en la liturgia de la palabra precisamente con el Evangelio, porque es ahí en el Evangelio donde Jesús nos habla directo al corazón, como le habló también a los discípulos de Maús, ¿verdad? Que les ardía sus corazones, ¿verdad? Mientras les explicaba las escrituras. Recordemos aquel pasaje post-pascual que se da precisamente, digámoslo así, en el último año de la vida pública de Jesús. Entonces eso es lo impresionante,
el evangelio, el buen mensaje, la buena noticia. Y recordemos que esa buena noticia Jesús la hizo vivencia, la hizo experiencia, ¿verdad? Y la hizo precisamente experiencia cuando mandaron los discípulos Juan el Bautista a preguntarle a Jesús que si él era el que había que venir o había que esperar a otro. Y Jesús le dice, dile a Juan que ya los cojos caminan, que ya los ciegos ven, que ya los sordos escuchan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es el evangelio, esa es la buena noticia, es Cristo que proclama y que se proclama, y que se proclama. Y eso es lo impresionante, porque ya luego los evangelistas van a datar, ¿verdad? Todas las experiencias. Saludos a mi hermano Walter. Todas las experiencias que tuvieron sus discípulos más cercanos. Y me encantaría que ustedes comenten ahí. Me encantaría que comenten ahí qué opinan ustedes sobre el evangelio, si lo han leído, si piensan que nada más es como una cuestión, un relato histórico, cronológico de la vida de Jesús, o qué opinan sobre eso, porque sí sería importante, o si tienen alguna pregunta sobre este tema, pues también pueden colocarla ahí en sus comentarios, porque pues esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, poder compartir un poquito sobre este tema. Decirles, ok, vamos a ver, para la escritura del evangelio, y digo para la escritura, ¿por qué? Porque recordemos que está el evangelio oral y está el evangelio escrito. Está la tradición oral y también está ya la escritura. Por lo tanto, el evangelio vivo eran las palabras, la experiencia, los gestos, las acciones que Jesús iba realizando. No porque no hayan estado escritos en un papel, en un papiro, en una hoja, en un pergamino, en un cuero animal, en una piel de animal, en una hoja, en etcétera, en un códice que luego ya pasó a ser códice. Vea que lo estoy citando algunos estilos, formas, materiales, ¿no? De cuando se fue escribiendo la Sagrada Escritura y los libros. El que no haya sido escrito no significa que el evangelio no era válido. Jesús estaba presente, existía y existe. Pero también Jesús vuelve a constatar. Jesús, cuando a alguno se le escapa por ahí, lo vuelve a agarrar y a través de una experiencia lo vuelve a llevar. Como también me recuerdo las experiencias del pueblo israelita cuando vagaba por el desierto, que Dios también volvía a acoger a su pueblo. No en vano, Yahvé Dios habla de su pueblo como la niña de sus ojos, ¿verdad? Como dice el salmista, la niña de mis ojos, con amor eterno, ¿verdad? Los he amado con amor eterno, nos dice el profeta. Entonces eso es lo extraordinario, que Jesús vuelve a nosotros y trata siempre de, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que existen 4 libros hermosos, más que libros, son experiencias de aquello que fueron personas testigos oculares, fueron comunidades que estuvieron pendientes de lo que ocurría, como lo es la comunidad joánica, como lo es la comunidad matiana, la lucana y precisamente Marcos, ¿verdad? Los evangelios, por la mayoría de biblistas, pues algunos dicen que son comunidades, ¿no?, que se reunían en torno y que ese evangelio era dirigido a una comunidad específica. Por ejemplo, en el caso de Mateo, pues dirigido a la comunidad judeocristiana, judíos convertidos al cristianismo, ¿verdad? Y que pues cada uno busca, ¿no?, enfocar su evangelio. Entonces eso es lo hermoso. ¿Por qué? Porque comienza ya la escritura de esos evangelios desde el año 65 hasta el año 90, ¿verdad? Y ya luego posteriormente al 90 pues ya se termina de construir, hablemos del año 100 después de Cristo. Eso es lo extraordinario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tiempo de más de 30 años, ¿verdad?, después de que Jesús muere y resucita y regresa a la gloria del Padre, a la presencia, al ambiente del Padre, a la comunión, a la coinonía del Padre. Lo extraordinario es que pasan muchos años para que comience a atarse ese evangelio, a colocarse por escrito. No por eso significa que no había. Existía un evangelio, pero ese evangelio era
precisamente un evangelio oral. ¿no? El evangelio vivo era la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Lo que los apóstoles decían en Hechos de los Apóstoles y en otros textos hermosos del evangelio que dicen, es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Verdad? Que era precisamente esos milagros, esa experiencia de estar con el maestro, de ver a una niña levantándola mientras le decía, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? En Marcos 5:21, mientras por ejemplo, tocaba a un sordo, curaba a un ciego, hacía caminar a un cojo, curaba a un leproso, quiero, queda limpio, por ejemplo, le dijo. Entonces es extraordinario, ¿por qué? Porque quien estuvo ahí a la par de Jesús no podía callar, era testigo, ¿no? Somos testigos, ¿no? Y nos queman la conciencia cuando hemos sido testigos del milagro que Jesús realiza. Y precisamente ese es el evangelio, la buena noticia, esos milagros, esa experiencia, estar con el maestro, ese dolor, ese sufrimiento, ¿verdad? Y es que el primero que escribe, les comento, el primero que escribe es el evangelio según San Marcos. Vea qué bonito, ¿eh? El evangelio según San Marcos es el primero que escribe y precisamente Mateo y Lucas se agarran de Marcos para realizar su evangelio. Si usted lee el evangelio de Marcos, Lucas y Juan, va a haber un paralelismo, va a haber una similitud entre Mateo, Lucas y Marcos, ¿verdad? Cito primero a Marcos de primero porque estoy hablando de Marcos como el primero que lo escribe, aunque en la Biblia viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el primero que escribe, según los especialistas en Biblia, es precisamente el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Marcos es el primero que escribe y Mateo y Lucas se agarran de la fuente de Marcos, ¿no? Para precisamente pues escribir su evangelio, ¿verdad? Hay que ver esto porque es muy interesante. Recordemos que Marcos escribe, Mateo toma algunos aspectos muy importantes centrales de Marcos y Lucas también, solamente que recordemos que Mateo tenía una fuente aparte que se llama la fuente Q, al igual que Lucas, que es la fuente Q, ¿verdad? Y es una fuente que Marco no tenía, pero también lo interesante es que Mateo y Lucas, además de tener la fuente Q, tenían otra fuente aparte de ellos. Por eso, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Comienza con aspectos muy básicos de la vida de Jesús y ya casi que comienza en la vida adulta, en la vida pública de Jesús. Digamos, si logramos que la vida pública estamos hablando después de los 30 años. Jesús comienza su ministerio público después de los 30 años, ¿verdad? Y pues se sitúa en 3 años la vida pública de Jesús, primer año, segundo año, tercer año de la vida pública de Jesús de 30 a los 33 años. De que por eso pues la tradición de manera con devoción pues dice que Jesús muere a los 33 años de edad, ¿verdad? Porque comienza su ministerio a los 30, a los 33 años. Pero para algunos biblistas, especialistas en Biblia, sitúan la muerte de Jesús a los 35 años, ¿verdad? Porque sitúan un poco más tarde el comienzo de la vida pública de Jesús. Pero sea una o sea otra, lo importante es darnos cuenta que Jesús realizó su ministerio y cumplió la voluntad del Padre. Eso es lo más importante, ¿verdad? Saludos a Luisito Ramírez y a Simon. Y entonces lo interesante de todo esto es precisamente ver cómo el Evangelio, ¿verdad?, de Marcos es el primero, Mateo y Lucas se agarran de Marcos. Marcos comienza ya de una vez con la vida pública de Jesús, con el bautismo, ¿verdad?, de Juan en el río Jordán, ¿verdad? Y las tentaciones y todo esto que Mateo también toma, pero Mateo agrega algo que es precisamente pues toda una genealogía, ¿no? Toda una genealogía de la vida de Jesús, habla de los ancestros de Jesús, ¿no?
pasando también por historias impresionantes y hermosas que la iglesia nos regala en la Navidad, como lo es el nacimiento del niño Jesús, incluso la visita de los Reyes Magos, la huida de Egipto, etcétera, que todo eso nos los habla Mateo. Y Lucas ya habla del nacimiento de Jesús, pero ya pues de una manera distinta, a través de un ángel, ¿no? Recordemos que Lucas es visto como el evangelista de la misericordia, por eso precisamente utiliza pues un ángel que le habla a María, la visitación, la anunciación, todo esto hermoso que se da en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Cuando dice que el ángel llegó, visitó a María, etcétera, etcétera. Algo que no lo dice el evangelista Marcos y algo que tampoco lo dice el evangelista Mateo, ¿verdad? Ahora, yo con esto no estoy diciendo que todos inventaron, no, jamás, sino que tenían fuentes distintas y experiencias distintas de contar esa, valga la redundancia, esa experiencia, ese testimonio, eso que vieron, porque igual ustedes y yo, de la misma forma, si estamos viendo un accidente, una experiencia, pues usted tendrá su forma de contarlo y yo tendré la mía. Y no por eso significa que el accidente sea distinto. El accidente fue el mismo, el acontecimiento fue el mismo, pero la forma de contarlo es distinta y no por eso le quita a nada, ni le atañe a nada, ni tan siquiera a la fe. Entonces eso es lo importante que nos debe quedar claro a cada uno de nosotros. Ahora bien, el Evangelio, ¿no? Hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que los evangelios. No. El evangelio es uno, es Jesús. Jesús es la buena noticia, uno. Quien escribe se les llama evangelistas, ¿no? Porque, bueno, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es muy breve, muy breve. Marcos cuando cuenta algo es al punto, ¿verdad? Mateo da más detalles, Lucas da más detalles. Si Marcos va a hablar que Jesús llegó y sanó a un paralítico, pues lo explica de una forma más sencilla y más corta. Mateo habla algunos detalles de esa sanación, por ejemplo, al igual Lucas. Entonces, vea que Marcos comienza su evangelio una vez con el bautismo de Juan, ¿verdad? Con la predicación en el desierto, etcétera, etcétera. Entonces, es a lo que vinimos. Mateo y Lucas ya quieren resaltar una parte de Jesús, ¿no? Y eso es importante también. De algunos teólogos biblistas pueden decir que los evangelios están compuestos por bases históricas y construcciones teológicas. ¿Qué significa eso? Bueno, que existieron algunos acontecimientos como tal, con base histórica, pero que luego vino una construcción teológica, o sea, no un invento, sino más bien toda una riqueza para acercarnos a la fe. Ahora bien, sin embargo, no podemos omitir que Lucas tenía fuentes fidedignas y especialísimas para poder precisamente conocer ese tipo de cosas, como la prima María, que visita María con su prima Isabel, ¿verdad? Que se visitan, que incluso brincan sus vientres, por ejemplo, esas cosas tan extraordinarias que no lo dice el evangelista Marcos, que fue el primero que escribió, pero que quizás, vuelvo y repito, recordemos que Mateo y Lucas, además de basarse en Marcos, tenían una fuente Q y además tenían una fuente de manera personal que desconocemos. Y eso, bueno, eso es lo extraordinario y lo bonito, ¿verdad? Hay algo muy importante. San Irineo ya estamos hablando de los primeros años, los primeros siglos de la iglesia. A ese evangelio es un evangelio, pero le llama el evangelio tetramorfo. ¿Por qué? Tetra, cuatro, morfo, formas. Es un evangelio en cuatro formas distintas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas llevan una misma óptica y por eso se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque llevan una misma óptica, no tienen ópticas distintas. Juan no. Juan no pertenece a los evangelios sinópticos porque Juan se le conoce como el libro de los signos. Juan es totalmente distinto. De hecho, que la metodología que Juan toma es totalmente diferente. No es igual, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, al principio
podremos decir, vamos a colocarlo acá porque ahí. Al principio, podemos decir que ya algunas cosas se transmitían, ¿verdad? Algunas cosas se transmitían, saludos a Luisito Alfaro, algunas cosas se transmitían, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, se transmitían de palabra, pero no por escrito. Pues sintetizando pues algunas cosas, ¿verdad? Y pues atendían a algunos grupos que se iban, ¿no?, acercando, pero lo interesante de todo esto es la forma de la proclamación de la palabra, porque muchos piensan que los evangelistas o la mayoría de los evangelistas pues escribieron, ¿verdad? Y no necesariamente. Recordemos que la mayoría, no, y no incluso los evangelistas, de los apóstoles, la mayoría de los apóstoles predicaron, no escribieron, y eso es lo interesante. Los evangelistas pues ya nos hablan de esa experiencia que tuvieron con el resucitado. Ustedes y yo también podemos ser evangelistas. ¿En qué sentido? En que podemos llevar esa buena noticia a los demás, podemos llevar esa buena noticia de Jesús, ¿verdad?, que se ha acercado a nosotros y que nos acompaña como acompañó a ellos. Recuerdo el pasaje de los discípulos de Maús, ¿verdad?, que les ardía el corazón mientras les explicaba las escrituras, aunque seamos también como Mateo, como Lucas, como Marcos, como Juan, que en algún momento también podamos abandonar al maestro. Hay algo muy importante. Los evangelistas fueron testigos oculares desde el principio y fueron ministros de la palabra. Eso sí, de ahí viene lo de la predicación, ¿verdad? Fueron ministros de la palabra, ¿verdad? O sea, quien se acerca al evangelio conoce la verdad. ¿Por qué conoce la verdad? Porque conoce a Cristo. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los evangelistas nos presentan a Cristo, que es la verdad, porque ellos mismos lo vieron, fueron testigos, ¿verdad? Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, William, entonces, ¿cuál era la labor de los evangelistas, verdad? De la labor era, más que todo, pues seleccionar algunos datos, ¿verdad?, de la tradición oral o escrita. Ellos iban recopilando, ¿no? Y luego en comunidades, pues se fue dando. Saludos a doña Eli. Entonces eso era lo extraordinario, ¿verdad? Ellos adaptaban la tradición recibida, ¿verdad?, a las situaciones distintas de cada iglesia, y eso es lo bonito, ¿verdad? Por eso algún evangelista, por ejemplo, si hablamos de Lucas, nos habla de la oveja perdida, nos ponen parábolas, etcétera, etcétera, porque dependiendo de la comunidad así se daba. Eso es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa, ¿verdad? Y esto sí quiero que quede claro. La naturaleza del evangelio, o del evangelio, porque no puedo decir evangelistas, la naturaleza del evangelio, porque el evangelio es uno, es Cristo. Cristo, según la experiencia de vida de cada uno y lo que ellos nos cuentan de esa experiencia que tuvieron, son textos narrativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los evangelios son narraciones teológicas, o sea, que hay una base histórica, pero hay una construcción teológica. ¿Qué trato de decir con eso? Que nos quieren enseñar, catequizar y darnos un mensaje. Eso es lo importante. Los evangelios no son crónicas, porque a veces si nos acercamos a un escéptico, a una persona que todo lo pone en tela de duda o que nada se lo refiere a Dios, a un gnóstico, a un ateo, etcétera, va a comenzar a buscar las crónicas, ¿no? Y los evangelios no son crónicas históricas, pero sí están basados en la historia, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, porque los evangelios tienen una finalidad, y la finalidad de los evangelios es despertar y fortalecer la fe de las comunidades cristianas. Por eso la iglesia se sigue alimentando del evangelio. Por eso es importante en la celebración eucarística, en la liturgia de la palabra, la proclamación del evangelio, que precisamente es
en algunas solemnidades litúrgicamente se hace desde el evangeliario, ¿verdad? Porque el evangeliario es Cristo quien habla. Eso es un signo, sí, pero es Cristo quien habla. Y sigue hablando a las comunidades cristianas como habló hace más de 2000 años, nos sigue hablando a nosotros la iglesia. Los evangelios, hacer de la vida de Jesús el paradigma para comprender sus palabras. Eso es lo que nos toca a nosotros. Ahora, el problema sinóptico, ¿verdad? El problema sinóptico es muy interesante. ¿Por qué? Porque se tienen que ver uno al lado de otro, ¿verdad? Uno al lado de otro. No se contradicen, no se contraponen, no se oponen, sino más bien se complementan. Lo que yo no puedo encontrar en el Evangelio de Lucas, lo encontraré en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas no se encuentra el relato de los Reyes Magos, no está en el Evangelio de Lucas, pero en el Evangelio de Mateo tampoco está la visitación del ángel a María, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, en el Evangelio de Juan no viene por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, no viene el himno cristológico y hermoso del Evangelio de Juan, ¿verdad? Que lo vemos en el capítulo 1 cuando dice: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Eso es lo interesante, todas las etapas de ese Jesús, la preexistencia, la kenosis y la exaltación. Kenosis en griego, preexistencia, o sea, Jesús existía antes de la creación del mundo con el Padre, no luego pasa en forma humana la preexistencia, la kenosis, o sea, se hace humano, la exaltación, el Padre ve con agrado el sacrificio de su Hijo y lo sienta a la diestra del Padre. Es hermoso, pero eso no está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, pero está en Juan. Entonces todos se complementan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se contradicen, eso es lo hermoso, porque tanto Mateo como Lucas están basados en Marcos, ¿verdad? Marcos, que tiene también la fuente, ¿verdad? Una fuente y pues Mateo y Lucas, que se agarran de la fuente Q, ¿verdad? Y que se agarran también de otras fuentes que solo ellos pues pueden tener, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si nos leemos en Mateo, en Marcos y en Lucas, de una perícopa a otra perícopa, ¿qué me quiero referir a eso? De un punto a un punto, de un versículo de la Biblia, de una perícopa, de un punto a un punto vamos a encontrar una similitud dependiendo del pasaje bíblico, ¿verdad? Podemos buscar, por ejemplo, Jesús en el desierto, cuando están las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Entonces lo leemos en Marcos, lo leemos en Mateo, en Lucas y vemos algún paralelismo que pueda haber entre ellas, ¿verdad? Pero casi siempre llevan una misma crónica los evangelios, con excepción de Juan,